Pues bienvenidos a otra lección sobre la carta a un amigo de Nagarjuna, uno de los textos más importantes en el budismo, particularmente en el Mahayana, y pensé que sería el momento perfecto para hacer una recapitulación, un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, para asegurarnos que estemos todos al día, o como dicen en inglés, on the same page, en la misma página. Entonces, para introducirlo, como os acordáis, este es un tratado que creo que Nagarjuna estaba muy consciente que iba a ser público. Entonces tiene el título de carta a un rey, a un amigo, a un discípulo de Nagarjuna, sabiendo que después se iba a convertir en un estandarte de lo que es el Dharma para esa región, iba a ser publicado y demás. Pero también tiene su contexto cultural, social y temporal, ¿no? Pero hay una enseñanza que es atemporal, que nos puede impactar y beneficiar hoy en día. Entonces tenemos algunos versos claves señalados que podemos leer juntos para, de alguna manera, captar la esencia de lo que está tratando de transmitir Nagarjuna, la esencia del camino de los bodhisattvas, el camino del Mahayana. Y empieza con el verso número 1, donde Nagarjuna dice: «Oh tú, que posees una naturaleza de buenas cualidades, que has llegado a ser apreciado por tus actos positivos, por favor escucha estos versos compuestos en una noble métrica, las cuales he reunido en breve para instigar a seguir el camino correcto, que surge al seguir las explicaciones de las palabras del ido al gozo». Sugata es una manera de referirse al Buda, el que logró el estado estático. Entonces, lo que me gustaría resaltar de este primer verso, aparte de todo lo que hemos leído, es el propósito principal por el cual Nagarjuna está escribiendo esta carta, para instigar a seguir el camino correcto. Muy importantes. Entonces no podemos afectar, cambiar a nadie. Las personas están más allá de nuestro alcance. Y así debe ser, ¿no? Hay que respetar el libre albedrío de cada quien. Pero todos nosotros tenemos el deber de inspirar, de instigar, de entusiasmar a las personas a introducirse en el camino consciente hacia la iluminación. Y aquí está haciendo esa labor el Buda. Y le recuerda, ¿no?, al príncipe, al rey, que depende finalmente de él. Si acepta las enseñanzas y si él o ella, si él toma la iniciativa de involucrarse. Porque una cosa es ser invitado a una fiesta, a una boda, y otra es acudir, ¿no? Entonces recibimos invitaciones en el correo continuamente. A mí me llega todo tipo de invitaciones por email, pero depende de nosotros cuál invitación aceptamos. Y la aceptamos dando un paso hacia adelante, ¿no? Esa iniciativa propia. Ahí empieza el desarrollo espiritual, el desarrollo consciente del camino. Después hay otro verso muy importante, que es el verso número 3, donde habla un poco de la esencia del Dharma y también la humildad. Aunque muchas de las resonantes palabras del Buda ya te sean familiares y las comprendas, ¿acaso algo hecho de piedra caliza no es aún más blanco cuando se ilumina por la luz de la luna en el invierno? Entonces está de alguna manera tomando una postura humilde, diciendo que aquí a lo mejor no voy a decir nada que tú ya no sepas. Tú eres una persona muy educada en el Dharma. Pero qué mal hay, ¿no?, en iluminar el Dharma aún más.
¿No sería aún más brillante? ¿Tiene sentido? Entonces, esta enseñanza tiene muchas implicaciones. Primero, no saciarse, no estar complacidos con nuestro saber, pero también un mensaje muy profundo que es el Dharma rinde provecho, ¿se dice así? O sea, en la manera que nos relacionemos con la verdad, con los estados espirituales, con el Dharma, sacamos beneficio, sacamos provecho. Siempre mejoramos. Y hay algo que hay que revisitar y reaprender continuamente. Eso es un mensaje, a lo mejor, que quiero que captemos todos hoy de esta reunión. Todos aquí estamos juntos por diferentes razones, algunas muy peculiares. El karma es muy raro, ¿no? ¿Qué ha pasado por tantas vidas para de repente estar aquí juntos, ¿no? ¿Cuántas flores tuvimos que picotear para llegar aquí? Y algunos tienen mucho entusiasmo, muchas ganas, un fervor, algunos devoción al maestro, algunos interés intelectual por las enseñanzas. Pero nada de eso es, como diríamos, fijo, cierto, sostenible. ¿Qué garantía hay que nosotros vamos a estar reunidos aquí en un año, profundizando más? ¿Qué garantía hay que tú vayas a estar en un año profundizando las enseñanzas, integrándolas en tu ser? ¿Depende de karma? ¿Depende de inteligencia? ¿Depende de recursos? ¿Depende de salud? Son todas circunstancias que pueden ser favorables o desfavorables. Pero lo único que es garantía es nuestra comprensión, la sabiduría, el valor que encontremos en el Dharma. Y eso no viene solo. Podemos tener afinidad por todo lo que hemos transcurrido en esta vida y a lo mejor en otras, interés, afinidad, ganas, pero eso se va, muy fugaz, y lo veo continuamente, personas que están muy entregadas, muy interesadas, muy devotas, muy entusiasmadas, y de repente se acaba ese mérito, se acaba ese entusiasmo, hay algo que les distrae. ¿Por qué? Una razón, solo una razón: falta de sabiduría, una comprensión de la esencia del Dharma, lo que está en juego y el beneficio que podemos extraer de ello. Entonces, esta es nuestra labor, nuestra misión, como dicen los maestros tibetanos. No nos damos cuenta de la situación fortuita en la que nos encontramos. Sin querer, casi, hemos aterrizado a la orilla de una isla de tesoros. Y esa isla, ese tiempo en esa isla, no va a durar mucho, para algunos meses, para algunos años, para algunas vidas. Pero vamos a irnos de esa isla. Y nuestra labor es, el tiempo que estemos aquí, aprovecharlo, exprimirlo a lo máximo. Y la experiencia que podemos derivar, sacar del Dharma, de las enseñanzas, es sabiduría. Vamos a ver que eso es algo que recalca Nagarjuna, Chandrakirti, Shantideva, todos los maestros tibetanos. Todas las prácticas espirituales solo tienen un propósito: acercarnos a la verdad. Nada más importa, nada más sirve. Todo, desde astrología, a yoga, a salud, vegetarianismo, servicio social, buena conducta, paciencia, entusiasmo, meditación, estados profundos, extrasensoriales, todo lo que te puedas imaginar solo tiene un propósito: acercarnos a experimentar la verdad. Porque eso es lo único que es verdad, lo único que se queda con nosotros, lo único que nos puede transformar.
Lo demás es condicional. Nos ayuda mientras esté. Pero lo único que podemos retener con nosotros es la sabiduría. Intelectual inicialmente y eventualmente intuitiva, experiencial, el gnosis. Muy bien. Vamos siguiendo el próximo tema, donde Nagarjuna engloba lo que es la enseñanza del Bodhisattva, el camino espiritual, hablando de los paramitas en el verso número 8. La generosidad, la conducta, la paciencia, el entusiasmo, la concentración y la sabiduría, que discrimina, que discierne a lo mejor, todas estas inmensurables perfecciones, hazlas crecer y conviértete en un poderoso conquistador que ha cruzado el mar de samsara. Muy bien, entonces aquí en este bello verso tenemos todo empaquetado. De una manera muy portátil, económica. Si tuviéramos que elegir de estos versos uno para hacernos un tatuaje, este sería el mejor, porque tenemos la lista de todos los ingredientes. Y como acabo de mencionar, el último, el paramita más importante, es la sabiduría. O sea, la generosidad, conducta, paciencia, entusiasmo, concentración, todas sirven, se inclinan, son sirvientes, asistentes de la sabiduría. Están para ayudarnos a facilitar el proceso de aprendizaje, integración, experiencia y realización. Eso es lo más importante. Y ahora va a señalar cada uno de sus versos. Y en el próximo, en el verso 9, inicia con la generosidad. Aquellos que muestran gran respeto hacia sus padres estarán unidos a Brahma o a un maestro. Gracias a venerar a sus padres, ellos obtendrán buena reputación y en el futuro alcanzarán los reinos más elevados. Entonces, aquí nos da una pista, que si queremos, ¿cómo es esa expresión? Mojarnos, si queremos introducirnos en el camino espiritual, se empieza con la generosidad. No hay alguien que sea tan pobre que no tenga algo que dar. Sonrisa, tiempo, atención. Aquí usamos el ejemplo, el arquetipo de los padres, pero se refiere a todos los seres. A través de la generosidad vamos a crear condiciones propicias, favorables para el desarrollo espiritual. Entonces, nuestra misión, por decirlo así, es reunir todos los ingredientes para la experiencia espiritual. Necesitamos recursos externos e internos, ¿verdad? Necesitamos salud, necesitamos espacio, tiempo, silencio, amigos armoniosos, espirituales que nos acompañen. Necesitamos conocimiento, necesitamos lucidez, claridad, atención, es una psicología estable, ¿no? Todo eso es necesario. Y si reunimos las condiciones, los ingredientes, el éxito, el resultado está garantizado. No ocurre por magia, no es un milagro. Es algo que nosotros tenemos que, con arte, desarrollar. Muy bien, el primer ingrediente indispensable es la generosidad. Y después introduce la disciplina en el verso 10 y 11. Cuando uno abandona el hacer daño, el robar, las relaciones sexuales que causan daño, el mentir, el consumo del alcohol, el apego a comer a destiempo, el deleitarse con camas altas, con el canto y con la danza y con todo tipo de joyas, y alguien dice, la lista es muy larga. No, ya no queda nada por hacer. Ese hombre o mujer que mantiene esos 8 votos por un día y que emula los votos que toman los arhats, este deseo de generar, de purificarse, les garantizará obtener cuerpos atractivos como los dioses. Entonces aquí está introduciendo un sistema de conducta que se llama Sojong,
que es purificación, que no es permanente. Casi todos los sistemas de conducta que uno puede adoptar son de por vida, un voto que uno asume, laico, monástico, demás. Este es un sistema que se adopta por un periodo de 24 horas. ¿No? Es un pequeño liturgia, ritual que uno hace antes que salga el sol y uno se compromete. Por estas 24 horas voy a seguir estos 8 principios, que es básicamente un día dedicado al desarrollo espiritual, al estudio, reflexión y meditación, para que no minimizar las distracciones, ¿no? Entonces, no causar daño, no robar, no tener relaciones sexuales por ese día, no mentir, no consumir alcohol y drogas por ese día, no comer después del mediodía por ese día, no usar lujos, cama alta quiere decir cosas lujosas, ni no entretenerse en diversiones como canto y baile, y no usar maquillaje ni joyas. Entonces, si eliminamos todas las distracciones y simplificamos a lo máximo, ¿no?, el día, ¿no?, vamos a encontrar que no solo tenemos más tiempo, pero más energía mental. Hoy en día nuestra energía mental se diluye, porque estamos tratando y atendiendo a tantas cosas. No sé si os dais cuenta, ¿no?, que una persona hoy en día está desarrollando las actividades, el trabajo, los proyectos de lo que antes hacían 3 o 5 personas. Y eso consume energía vital. Entonces aquí solo un ejemplo, en este verso 10 y 11, que nosotros debemos incluir en nuestra vida el ingrediente de la conducta. Cada quien lo puede definir, ¿no?, de su manera, pero tenemos que incluirlo. Debe haber ética, moralidad, conducta, algún nivel de disciplina. ¿Por qué? Porque para encontrar la verdad necesitamos ¿qué? El microscopio de la mente. Y para llegar a acceder a la mente, que es un instrumento muy refinado, necesitamos tener cierta paz física y verbal. ¿Tiene sentido? Si no hemos armonizado mínimamente nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra voz, no vamos a tener acceso a trabajar con la mente. Entonces es algo práctico, por lo menos de la perspectiva budista. La disciplina no tiene que ver con complacer a nadie, ¿no?, sino permitirte a ti entrar en un estado de equilibrio, ayudarte, facilitar el estado de equilibrio. Porque si uno lo trata de lograr independiente de lo que uno hace, va a encontrar que es muy difícil. Muy bien. Y seguimos con los paramitas. La próxima es la paciencia, donde la introduce Nagarjuna en el verso 15. Él dedicó varios versos a la conducta. Y en el 15 dice: por lo tanto, puesto que no hay nada igual a la paciencia, no debes permitir que el enfado surja ni por un momento. El Buda ha dicho que evitando todo enfado, uno alcanzará el estado de no retorno. Entonces, debemos de alguna manera desarrollar la paciencia, cultivar la paciencia. El hecho de ser generosos, desarrollar la generosidad, nos ayuda de 2 maneras. Romper aferramiento, dependencias, apegos a los objetos y personas, y también generar mérito, ¿no?, karma positivo. Pero aún quedan patrones tóxicos de conducta, ¿no? Entonces, con la disciplina neutralizamos esos patrones. Pero una vez que nos estamos comportando bien allá afuera en el mundo, igual queda dentro de nosotros resistencia, lucha interna. ¿Estamos en pelea con qué? ¿Con el vecino? ¿Con el jefe? ¿Con la suegra? Estamos en pelea con la verdad. Esa es la pelea.
toma muchas formas, ¿no? Pero básicamente es la verdad. Estamos resistiendo a aceptar la verdad, porque no coincide con nuestras expectativas. No es peor, pero no coincide. Estamos aferrados a lo que queríamos, como queríamos, cuando queríamos. ¿Tiene sentido? Entonces, de una manera técnica podemos decir que hay 3 paciencias, ¿no? Tolerar el ataque de los demás, tolerar las dificultades de la vida o el desarrollo espiritual, tolerar la verdad, que es un poco sorprendente algunas veces. Pero la palabra es tolerar. Y tolerar quiere decir estar en paz independiente a lo que esté pasando. Que lo que pase allá afuera no te defina, no gobierne en ti, que tú tengas cierta serenidad y paz para discernir qué está pasando, qué debo hacer. Y esa paz solo surge con aceptación. Entonces, si estamos interesados en desarrollar paciencia, nuestro mantra es aceptación. Aceptarnos a nosotros, aceptar a los demás y aceptar a la situación. Eso produce paz. Elimina la lucha, la guerra, el tira y afloje interno que causa tanto daño. Primero frustración, pero fácilmente se deriva a la ira, al enfado. Entonces, nos hemos desprendido de las cosas del mundo porque hemos sido generosos, hemos cortado los patrones tóxicos con la disciplina, hemos logrado paz interna, ya no estamos luchando con la realidad. Y ahora, ¿qué pasa? Pasa poco. Entonces necesitamos el cuarto paramita, que es entusiasmo, fervor, ganas. O sea, ahora que estamos en paz con la realidad, tenemos que exigir de nosotros hacer bien. Y descubrieron a través de los siglos, no sé si nosotros lo hemos descubierto, pero los grandes maestros lo han descubierto a través de los siglos, que uno solo hace bien si nos gusta. Si nos gusta. No es suficiente saber que es bueno, que te conviene, que es beneficioso, que te va a ayudar en la próxima encarnación, que tus padres van a estar contentos. Como el ejemplo que yo digo, ¿no? En las Olimpiadas pasadas en Río, nadie ganó una medalla de oro para complacer a los padres, ¿verdad? Esa energía, ese compromiso es suficiente para ir una vez a la semana a aprender el piano. Pero no es suficiente para levantarte todos los días a las 5 de la mañana, lloviendo, comerte 12 huevos crudos, ir a correr a la playa, ¿no? ¿Quién hace eso? ¿Quién se tortura de esa manera? Alguien que ama lo que está haciendo. No solo en el deporte, en el arte, en la industria, cualquier ámbito, disciplina de la vida, si queremos maestría, tenemos que amar lo que estamos haciendo. No es suficiente saber que es bueno, hay que amarlo. ¿Y amarlo qué quiere decir? Disfrutarlo. Te tiene que llenar, te tiene que alegrar. El problema está que no viene solo. Esto es algo que hay que cultivar. O sea, hay un poco de amor por la meditación, si no, no estaríamos aquí. Pero ¿cuánto amor, cuánto entusiasmo tenemos? ¿No? Si yo de repente les digo, mira, a lo mejor sería buena idea que aprovechemos esta sesión, nos quedamos 6 horas hablando, meditando. Entonces yo toco la campanita, cierro los ojos y se va a mitad de la gente. Después de 1 hora se va a otra mitad.
Y ahí se va dividiendo por mitad, mitad, mitad. Y al cabo de las 6 horas hay 2 personas roncando. Entonces, lo que requiere de nosotros maestría, dominar todas las capas que nos obstruyen la luz radiante del ser, ¿no? Los patrones de conducta, las aflicciones emocionales, el egocentrismo, la ignorancia, para desmantelar, ¿no?, el ego, ¿no? Hay que tener mucho entusiasmo, ¿no?, muchas ganas. Y el que tenemos ahora no es suficiente. Es suficiente para traernos aquí. Pero si queremos mejores resultados, hay que tener más energía, más combustible. Estamos en una tormenta y tenemos una vela. No es suficiente. Tenemos que tener una torcha enorme. ¿Tiene sentido? Entonces, este es un punto muy importante para todos nosotros. Antiguamente decían, si quieres ser feliz, copia, modela a los demás, sigue los pasos de los antepasados. Y después con la conciencia individual se revela y dice, yo no quiero hacer lo que me digan, yo quiero seguir mi corazón. Yo no quiero vivir la vida de otro, yo solo voy a ser feliz si yo hago lo que quiero. Ese es el nuevo, ¿cómo diríamos?, estandarte. Pero eso no va muy lejos. Estamos básicamente siguiendo los caprichos del ego y no nos satisfacen a largo plazo. Entonces, la tercera modalidad es la que introduce aquí Nagarjuna, diciendo, primero seguimos a ciegas lo que hacen los demás. Segundo, estrategia, hacemos lo que nos dicta el corazón. El tercero es descubre lo que es bueno y aprenda que te guste. Descubre de los que tienen éxito allá afuera, ¿no?, los grandes maestros realizados que están felices en la cárcel, en cualquier sitio. Descubre qué es bueno y aprende a que a ti también te guste. Y es algo que podemos desarrollar. ¿Tiene sentido? Pensamos que venimos hechos ya de la factoría, con ciertas tendencias y predilectos. No, esto es algo que podemos forjar, elegir. Debemos elegir quiénes somos. ¿Hay condicionamiento social, cultural? Sí. ¿Hay genes que nos tiran para aquí y para allá? Sí. Pero en la medida que uno es libre para elegir, en esa medida maduramos, crecemos en el camino espiritual. Entonces tenemos que primero elegir lo bueno y aprender a que nos guste. Muy bien. Y continuamos al próximo. Me adelanté un poquito, ¿no?, con el entusiasmo. Entonces vamos a saltar un poquito más. Aunque vamos a leer juntos el verso del entusiasmo, el 19 dice, hay 4 tipos de personas. Quienes desde la luz acaban en la luz, quienes desde la oscuridad acaban en la oscuridad, quienes desde la luz acaban en la oscuridad y quienes desde la oscuridad acaban en la luz. De entre estos, estad entre los primeros. Entonces, de la perspectiva de la cosmología budista, no hay una evolución lineal. Todo depende de nuestro hacer. Todo depende del karma. Si uno se empeña en mejorar la vida, nosotros mejoramos. Si nos empeñamos a arruinar una vida, empeoramos. No tenemos que esperar la próxima vida en semanas, en días.
Ya vienen a tocar la puerta un policía. Entonces, hay personas que se encuentran en una situación buena y van a buena. Hay unas que se sienten en una posición mala y permanecen malos. Hay unos que están en una situación mala y suben, y otros en una buena y baja, ¿no? Las 4 opciones. Entonces, lo que está diciendo aquí Nagarjuna, básicamente lo que intenté decir, es uno tiene que elegir hacia dónde vamos. Uno tiene que plantarse firme y elegir qué voy a hacer con mi vida. ¿Cómo voy a invertir mi tiempo? Y todo depende de lo que queramos, de lo que nos gusta, de lo que amemos. Entonces tenemos que saber amar bien, querer bien, disfrutar bien. Eso es todo. Y después pasamos al próximo, que es el verso número 26. Aquí estamos tratando de comprender los ingredientes de este entusiasmo, porque el entusiasmo también es otra manera de hablar de la voluntad. Nosotros tenemos un problema con la voluntad. Le echamos demasiado la culpa. Si algo pasa malo en nuestra vida, o especialmente si algo no sucede, ¿quién lleva la culpa? La voluntad. No tengo voluntad. Si solo tuviera la voluntad, la marrincha, pudiera la voluntad. Pero no es justo ponerle toda la carga, darle toda la responsabilidad a la voluntad. Porque la voluntad, como todas las cosas, es un producto, es un resultado, ¿verdad? No podemos tirar de la nada, pedir más energía, más ganas, más entusiasmo. Si quieres algo en tu vida, hay que crearlo. Trabaja con las causas. Olvídate de los resultados. Trabaja con las causas. Invierte en el presente, en las causas y condiciones. Esa es la garantía del resultado, de la voluntad, del entusiasmo. Y nos dicen que hay 4. Aspiración, autoestima, alegría y descanso. Y aquí en este verso va a hablar de uno de ellos. Un hombre con lepra, consumido por los gérmenes, confía en el fuego para obtener algo de confort, pero aún así no logra, por lo tanto, comprende que lo mismo es verdad para aquellos que están apegados a los placeres que desean. Es un ejemplo muy fuerte, ¿no? Para tratar de corregir nuestra definición de lo que es alegría, felicidad, gozo. Para nosotros, ¿cómo decirlo? Vamos a usar el ejemplo de Nagarjuna. Y si falta rellenar, entonces relleno algunos huecos. Hay un picor. Arde. Estamos disgustados. Y cuando algo pueda aliviar ese peso o ese picor, a eso le llamamos felicidad. Al alivio del malestar. ¿Tiene sentido? Entonces, para nosotros, en el uso cotidiano allá afuera en el mundo, felicidad es algo, es el producto de algo que nos alivia del picor. Pero dicen Nagarjuna, ¿no sería más interesante que no te pique? ¿No? O sea, invertimos tanto tiempo en buscar la mejor pomada, ¿no? La mejor crema, ¿no? Para reducir el picor. Pero ¿no sería aún más interesante que no te picara desde el principio? No estamos atendiendo este síntoma del picor, pero ¿no sería aún más interesante eliminar la lepra, por ejemplo? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué es este picor?
Es difícil de identificar, ¿verdad? Pero lo podemos ver casi todos los días cuando hay silencio. Y de repente hay un momento de agobio, de aburrimiento. Y si yo dejo de hablar 10 segundos, hay cierta incomodidad en ese silencio. Y tratamos de enmascarar esa incomodidad con algo que nos distraiga. Puede ser un pensamiento de lo que voy a hacer mañana, de lo que pasó lindo la semana pasada, algo dulce en la lengua, el teléfono, WhatsApp, algo que me quite, que me ayude a salir de este picor del presente, del silencio, del agobio. A nivel más sutil es un vacío existencial, ¿verdad? Por estar descomunicado de nuestra esencia divina, de esa conciencia base. Pero después tiene capas, se manifiesta a nivel atencional de una manera, a nivel afectivo de otra manera, hasta en el cuerpo. Te empieza... empieza a haber cierta inquietud dentro de nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces, una medida, una manera de medir nuestro desarrollo espiritual es cuánto tiempo puedes estar solo, en silencio, sin hacerte daño, sin torturarte de alguna manera, sin pensar de algo triste del pasado y rumiar. O sea, ¿cuánto tiempo podemos mantenernos en el silencio? Tranquilos. Yo siempre cito a Facundo Cabral, ¿os acordáis? Ese cantor argentino que tiene una cita muy linda sobre la riqueza. Dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Yo la utilizo para ayudar a comprender la felicidad. Feliz no es el que más disfruta, sino el que menos necesidad tiene de distraerse. Un poco elaborado, pero ese transmite el punto. Entonces, en la medida que no tenemos que recurrir a algo, que algo nos rescate, en esa medida no estamos en peligro. En esa medida estamos en paz. Porque cuando los grandes, los yogis y yoginis, describen su experiencia de gozo, usan esa palabra tan extraña, paz. Estoy en paz, lleno, satisfecho. Cuando no estamos ahí, recurrimos a algo que nos distrae. Si es dulce, mejor, pero si no, amargo. El ejemplo más loco que vi, lo vi cuando tenía, creo que 5 años. 5 años fui a visitar a mi padre al hospital. Mi padre trabajaba en el hospital en Uruguay. Y uno de sus compañeros de trabajo, ¿cómo le llaman? Un técnico de rayos X, tenía un dolor de muela muy grave, de descendencia griega, un dolor de muela muy grave. Y no sabía qué hacer con este dolor. Entonces, se puso delante de una pared y se empezó a dar golpes con la pared con la cabeza. Y cuando mi padre le preguntó, ¿qué estás haciendo? No, me estoy pegando golpes para que no sienta la muela. Parece muy bruto, pero nosotros lo hacemos a diario. A diario. Algo nos molesta y si no tenemos algo dulce, algo rico, algo para distraernos, nos entretenemos en una tragedia. Algo que nos sacude, para que nos quite con otro dolor más puntual de ahí. ¿Tiene sentido? Entonces es tan importante descubrir una nueva fuente de felicidad, que no sea el consumo sensorial, que no sea perderse en el pasado, proyectarse al futuro.
Tenemos que descubrir una nueva fuente de felicidad. Curiosamente, como todo lo que estamos estudiando, la felicidad no existe, la paciencia no existe, el amor no existe, la verdad no existe. I'm sorry to tell you. Desde fuera, ¿no? Desde fuera sí existe, por supuesto, ¿no? Su Santidad el Dalai Lama es la encarnación de la compasión. La Madre Teresa encarna el amor bondadoso, entregada a la vida de servicio para los más necesitados. Pero de su perspectiva, ¿no? Si le preguntamos, ¿tienes amor? ¿Tienes compasión? ¡Qué ridículo! Yo no tengo amor, compasión. Estoy haciendo lo único que se puede hacer. Lo obvio, lo cotidiano, lo normal. Pero para nosotros es tan llamativo cuando alguien se preocupa por otra persona. Al salir de aquí, si vamos caminando y alguien nos abre la puerta, ¡ah! ¡Qué bueno es Pepe! ¡Qué buena gente es Pepe! ¡Cómo me quiere! ¡Qué buena persona! ¡Qué bien está meditando! Me abrió la puerta. Yo lo quiero, Pepe. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque un acto tan simple para nosotros es noticia. Es noticia porque vivimos en la jungla competitiva, en donde solo si hacemos algo es porque hay, como diríamos, beneficio, relación, compromiso o demás. ¿Tiene sentido? Desde la perspectiva del Estado, no hay amor, no hay compasión, no hay paciencia. ¿Cómo puede haber paciencia si uno solo se, como diríamos, se ajusta a la verdad? Eso no es a la realidad. Eso no es un plus, no es algo adicional, no es algo que exista aparte, es lo que es. ¿Tiene sentido? Entonces, la paciencia, la alegría, la paz que uno siente, es lo que existe cuando uno quita lo que estorba. Cuando uno quita los patrones de conducta, cuando uno quita las emociones negativas, el egocentrismo, la ignorancia, esta inquietud existencial, esta confusión, ahí florece lo que está, que es una empatía, un cariño natural con todos, el amor, la compasión. El sufrimiento no tiene dueño, hay una paz natural, hay una generosidad en donde no hay dueño de nada. Hay ecuanimidad, hay satisfacción. ¿Tiene sentido? Como por ejemplo cuando estamos hablando del entusiasmo, un ingrediente es alegría. El otro es autoestima. ¿Cómo buscar una fuente pura de autoestima? Vamos al borde de lo que es el autodesprecio o el sobreestimarse, el orgullo. Hay una tendencia de ir de un extremo a otro. ¿Habéis visto eso? Y es una manera de enmascarar la pobreza espiritual. En la medida que nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, proyectamos allá afuera una fachada fuerte. ¿Tiene sentido? Pero desde afuera, ¿no? Todas las tradiciones espirituales hablan de la importancia de ser humilde, ¿verdad? Y cuando se explica lo que es la humildad, quiere decir, bueno, tú te tienes que rebajar, poner por debajo de los demás, ¿verdad? Hasta en Sudamérica, humildad se usa para pobres, ¿no? Una familia muy humilde. Quiere decir que son pobres. Qué mal uso de la palabra, ¿no? Pero la humildad simplemente quiere decir tener una autoestima sana, que no se sobreestima o no se autodesprecia, que no se compara con los demás. La humildad natural es lo que surge
cuando se desarrolla ecuanimidad, cuando valoramos a todos por igual. Entonces, otra vez, no existe. Cuando quitamos del medio la sobreestimación, la comparación, ¿no? Lo que existe es seguridad interna. Se pone en jaque cuando lo anclamos, depende de algún atributo externo, de nuestra apariencia, dinero, capacidad de hacer algo puntual. ¿Tiene sentido? Entonces es muy importante desarrollar una autoestima sana, que no dependa de los atributos superficiales, porque eso es tan frágil, siempre está compitiendo, siempre hay inseguridad, siempre tenemos que proyectar hacia afuera fortaleza artificial. Entonces una persona segura no teme en darle la victoria a otros. Tenemos unos versos que estamos estudiando aquí por la mañana. Se llaman los 8 versos de adiestramiento mental. Y hay uno que es muy puntual. Lo voy a compartir con vosotros. Bueno, este es sobre la humildad, el número 12. Siempre que esté en la compañía de otros, me veré como el más insignificante de ellos. Desde lo más profundo de mi corazón apreciaré a los demás como supremos. Pues esto parece un poco distorsionado, porque la verdad es ecuanimidad. Pero aquí estamos tratando de compensar, como cuando estamos en un velero y el viento nos está llevando por la otra orilla y toda la tripulación se cuelga del otro lado para hacer contrapeso. Entonces aquí es un trabajo espiritual de contrapeso, donde nos volcamos hacia los demás para neutralizar el egocentrismo. Aquí es el verso número 5. Siempre que alguien por envidia me haga mal atacándome o despreciándome, tomaré la derrota sobre mí. Le daré la victoria a los demás. Entonces, ¿quién puede hacer eso? ¿Qué nivel de seguridad en nosotros tenemos que tener para dar la victoria a los demás y nosotros asumir la derrota? Y lo vemos todos los días, cuando hay discusiones, cuando estamos tratando de arreglar el mundo, ¿no? Y hay argumentos sobre Madrid y Cataluña, sobre España, Europa, sobre Franco y esto. Siempre hay peleas y discusiones, ¿no? Y personas toman diferentes posturas. Y hay una necesidad incontrolable de tener la última palabra, ¿no? De uno llegar a la última conclusión y que todo quede claro y satisfecho. ¿Tiene sentido? Entonces, la suerte de los grandes practicantes es que tienen esta resiliencia que nace de la autoconfianza y no necesitan aprobación. No necesitan que nadie esté de acuerdo, que nadie les respete, que nadie les admire, que nadie... Simplemente están totalmente seguros. Y si tienen que perder públicamente, pierden. No tienen la más mínima vergüenza. Son sinvergüenzas, en el buen sentido de la palabra. No tan avergonzados de nada en particular. Entonces ese es el verso número 26. Continuamos. Quería compartir el próximo, que es el 35. Buen Señor, aquellos que tienen muchas posesiones también tienen muchos problemas. Ese no es el caso de quienes tienen pocos deseos. Cuantos más joyas lleva el Señor de los nagas en su cabeza, mayor es su dolor y mayores son sus preocupaciones. Entonces este verso trata de enseñar las desventajas de no estar satisfecho. Y esto es algo interno. Es algo que tenemos que sanar dentro de nosotros. Aquí hay un ejemplo externo de no tener muchas posesiones y podemos hacer algo sobre ello, simplificar nuestra vida a lo máximo. Es posible.
En la medida que simplifiquemos nuestra vida, vamos a tener un impacto inmediato en nuestra meditación. La manera más rápida, ¿no?, de tener un impacto en la meditación es transformar nuestro entorno, particularmente simplificar nuestras actividades, proyectos y posesiones. Entonces, aquí continuamos con el mismo tema de aclarar qué es felicidad, ¿no? Estamos huecos dentro y buscamos algo que nos llene, ¿no? Y luchamos para adquirir, luchamos para retener y lloramos cuando se va. Entonces dicen los maestros, se pierden los tres momentos, ¿no? Sentimos dolor en la lucha de adquirir bienes, personas y demás, en retenerlos y cuidarlos, protegerlos. Y finalmente, el tiempo, tarde o temprano, se burla de nosotros y todas las cosas se van. Entonces perdemos. Es una lucha fútil, por decirlo así. Entonces tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que tengamos, que nos llene por dentro. Y eso nos va a permitir apreciar las cosas de una manera más sensata, más pura, más elevada. ¿Habéis visto algunas veces a alguien comer que está desesperado? Come tan rápido. Algunas veces en la India, unos perros callejeros, cuando se les tira un trozo de carne, particularmente en Nepal, yo no sé cómo comen tan rápido. No mastican, se lo tragan así. Entonces, no aprecian nada. Y también personas que tienen mucha ansiedad, un problema psicológico con la comida, entran como una aspiradora tan rápido que no reciben ni el beneficio ni aprecian. ¿Tiene sentido? Entonces hay una mentalidad de consumo, de desesperación, de necesidad que no nos deja vivir plenamente, aprovechar lo que tenemos. Y la medida que estamos satisfechos dentro, en esa medida podemos relacionarnos de una manera sana, sin dependencias. Muy bien. El próximo verso es el 40. Y aquí vamos a tocar uno de los temas muy importantes que vamos a desarrollar los próximos días también, que es el amor, los 4 inconmensurables. En el verso número 40. Medita constantemente y perfectamente en el amor, la compasión, la alegría, el regocijo y la ecuanimidad. Aun cuando no alcances el estado más elevado, al menos obtendrás el gozo del reino de Brahma, los reinos celestiales. O sea, lo mínimo que puede pasar es renacer en una esfera celestial. Pero debemos recalcar aquí constante y perfectamente. El amor, toda la gama del altruismo, debe ser algo que cultivamos en cada instante. Entonces hay diferentes métodos, técnicas, protocolos para desarrollar amor, compasión, llegar a la perfección que llamamos bodhicitta, esta mente iluminada, completamente entregada al bien de todos los seres. Pero todas las técnicas, todas las visualizaciones, todos los mantras, todas las oraciones están diseñadas para instigar, como una pequeña chispa para provocar la sensación de amor dentro de nosotros. Y después tenemos que enfocarnos en ese amor. ¿Tiene sentido? Cuando decimos meditar, quiere decir cultivar, quiere decir regresar una y otra vez a ese estado de amor, integrarlo, dejarlo que nos sane. Primero hay que encontrarlo y hay que usar métodos creativos, métodos habilidosos, para desarrollar esa sensación, ese deseo del amor. Y luego regresar una y otra vez.
¿Tiene sentido? Y eso tiene un aspecto formal en meditación y un aspecto que tenemos que desarrollar en nuestro diario vivir. Y para eso no hay excusa. Solo necesitamos una cosa: creatividad, imaginación. Aprovechar cualquier momento para desarrollar empatía, conectarnos con los demás, salir de nuestra burbuja y sentir qué piensan, cómo ven el mundo, qué sienten, qué anhelan, qué necesitan. Eso por sí solo, dicen los maestros, ya produce, ya nos mueve a acudir con el amor bondadoso de dar o el amor compasivo de quitar el sufrimiento. ¿Tiene sentido? Entonces, en nuestras interacciones diarias y todo el tiempo que estén aquí en el centro, siempre que te topes con alguien por los pasillos, por las escaleras, tómalo como una oportunidad de practicar el amor y la compasión, ¿no? Primero, vincularte con esa persona a través del aspecto emotivo o analítico, centrarte en sentir su realidad de una manera muy íntima y después tomar la iniciativa, el impulso de desearle bien. O si sientes que está sufriendo, de desear que se libere de ese mal. Y si somos tan valientes, dar la vuelta, ¿no? O sea, desearles bien y asumir su malestar. Si hubiera una manera milagrosa de quemar, apoderarme del karma negativo de esa persona, que caiga aquí. Si alguien tiene que sufrir en el mundo, que sea yo. Esa es la mejor actitud, la compasión más pura para neutralizar el egocentrismo, para sanarnos esa distorsión que cargamos dentro. Muy bien. Entonces, podemos parar aquí, si os parece. Ya tenemos algunas preguntas, algunas dudas que pueden tener. Y que esta situación es tan efímera y tal y como lo menciona, como que obligatoriamente vamos a perder esta preciosa oportunidad y de pronto se abre el panorama de estar todo el resto de una vida alejado del Dharma o ciclos de vidas alejados del Dharma y de los maestros. Entonces, como sería tan importante poner energía en asegurarnos estar cerca de la buena fuente del Dharma y de los maestros, que es lo que mejor podríamos hacer en esa dirección para estar lo más seguros posibles, ya que estamos tan principiantes de estar siempre cerca del Dharma y de los maestros. Muchas gracias. Muy bien. Entonces hay dos cosas principales que dicen los maestros. Una es deseo, aspiración. O sea, nosotros dar un paso voluntariamente, sin que nadie nos pida, ¿no? Uno voluntariamente da un paso de acercamiento. Se planta firme, se declara. No públicamente, en la privacidad de su templo, en el corazón, diciendo: mi vida se trata de esto. Yo soy este tipo de persona. Yo busco principalmente una situación fortuita, donde tenga siempre todos los recursos para acceder al profundo camino. Cuando tenga la más mínima pregunta, que encuentre un libro, un maestro que la pueda responder, que siempre tenga interés para practicar. Uno lo forma. Es bueno verbalizarlo. Hay que mentalizarlo. Ese es el deseo, pero si se acompaña del verbo, tiene mucho más poder. No tiene que ser alto, bajito, pero simplemente mover las cuerdas vocales. Y si el cuerpo lo acompaña con mudra de oración, mejor aún. El karma es mucho más fuerte. Y el segundo aspecto lo mencioné al principio, que es la comprensión. Comprensión quiere decir intelectual, pero también experiencial. Ese es el factor definitivo. Ahí no hay vuelta atrás, ¿verdad? Una vez que uno siente y confirma por sí mismo que esto es sano,
que esto es bueno, que esto es una pura fuente de felicidad, que esto es verdad, y ya todo lo que cambie afuera, si hay guerra, si hay tormenta, si hay cáncer, si hay divorcio, nada me va a distraer, nada puede cambiar la realidad que conozco, básicamente. Es algo climático, por decirlo así. La vida que pase por mí es simplemente el clima, no cambia la realidad. Entonces tenemos que tomar toda la oportunidad que podamos para practicar el Dharma. Hay un maestro, Patrul Rinpoche, dice, tenemos que ser como una vaca que está siempre masticando. Pues la vaca tiene un trabajo muy duro, siempre tienen que estar comiendo. Día y noche, por la noche vomitan en su boca y siguen masticando. Entonces nosotros tenemos que siempre estar cultivando la mente. Siempre elegir qué atiendo, qué estado habita en mí. No dejar que la vida pase por nosotros, no dejar que los estados, las emociones vengan y se vayan. Aquí mando yo. Yo elijo qué atiendo, yo elijo lo que siento. Eso no quiere decir que nos convertimos en un robot frío, que no estamos abiertos a inspiración, a intuición, pero uno siempre está presente, discerniendo, con conciencia. Ese es el trabajo más arduo que hay. Por eso, antes del paramita de la meditación, viene entusiasmo. El trabajo más difícil que hay en el mundo es regresar una y otra vez a algo positivo, a la verdad. No es físico, parece que el trabajo más difícil en el mundo es algo físico, de cargar ladrillos, de hacer cemento, de subir una montaña, de cruzar el mar nadando, pero el más difícil es cada instante elegir qué siento, qué pienso, qué realidad habito. Entonces cuando estamos sentados hacemos este gesto, nos echamos para atrás y parece que nada cambia, ¿no? Son como 5 grados de inclinación, así o así. ¿Qué cambia? Nada cambia. Y a nivel psicológico y mental tenemos esa misma actitud. Nos reclinamos mentalmente, psicológicamente. Y adoptamos el asiento de pasajero, soltamos el volante. Y nos cruzamos los brazos mentalmente y dejamos que algo pase, que algo nos entretenga. Y si es agradable, lo retenemos. Mira qué curioso esta idea que vino del verano pasado. Que se quede conmigo, le voy a dar vueltas. Mira, esto no me gusta. Entonces estamos consumiendo básicamente el reciclado de nuestras experiencias. El residuo emocional lo estamos, como diríamos, reciclando, consumiendo otra vez más, agregando leña a las cosas que nos interesan, nos provocan y nos distraen. Pero todo esto con una actitud muy pasiva. Estamos de paseo por nuestra vida. Entonces, en la medida que uno gana terreno, se adueña del presente, en esa medida vamos cambiando y progresando. No pasa por accidente, no pasa por osmosis, no por estar cerca de un maestro, por estar cerca de un libro. Entonces, 3 cosas, ¿verdad? Para recapitular, que hoy es el tema de esta sesión. Primero, nosotros tenemos que desarrollar una aspiración muy fuerte, continuamente valorar qué es importante para mí, qué quiero en mi vida, qué quiero en mis vidas futuras, anhelarlo, concretarlo, expresarlo. Después, descubrir la esencia del Dharma, leer, reflexionar y después regresar a esa verdad una y otra vez. Muchas veces
lo más común es saltar la fase de la reflexión. Es muy importante. No se conformen con escuchar enseñanzas, con ver vídeos de la web, con leer libros. Hay que triturar, digerir esa información, hacerla nuestra, resolver los enigmas, las aparentes contradicciones y comprenderlo con nuestro vocabulario. Simple. Tan simple que lo podemos expresar a un niño, a nuestra abuela, ¿no? Lo que es el karma. Cuando llegamos a ese nivel de simpleza, cuando podemos desglosar o encontrar la fórmula detrás del Dharma y armar el rompecabezas, ahí nace una confianza que nos sostiene, ¿no? Que nos ampara. Y ese es el precursor, ese es el prerequisito que nos lleva a la experiencia en meditación. O sea, si queremos tener una experiencia que nos transforme en meditación, descubrir quiénes somos y demás, eso solo ocurre con la confianza que viene de la reflexión. Mi pregunta está relacionada con lo que ha dicho sobre el sufrimiento de otra persona que venga a nosotros. Yo por mi trabajo me gusta ayudar a la gente, pero me gustaría que me aclarara un poquito, porque cuando pienso, a eso que le duele que me venga a mí, no sé, lo veo como me crea duda. Entonces me gustaría que me aclarara un poquito, por favor. Muy bien. Sí, muchas personas dicen que el karma se puede contagiar, ¿no? Muchas personas que hacen sanación y demás. No hay peligro de que el karma se contagie, que nosotros podamos adquirir la enfermedad o el malestar de otra persona. Pero si fuera capaz, qué lindo sería, dicen los maestros. Si fuera cierto, mejor aún, ¿no? Mejor aún, porque realmente estaríamos ayudando a otra persona. Entonces, este es un trabajo espiritual, psicológico, para revertir el enfoque exagerado de atender solo nuestras necesidades y descartar el beneficio, el interés de los demás. ¿Tiene sentido? Entonces estamos tratando de corregir algo exagerado, algo que sobresale, una distorsión en nosotros, que es el egocentrismo, el egoísmo, ¿no? Y lo estamos tratando de encontrar ese equilibrio enfocándonos ahora en los demás, tratando de adoptar en nosotros lo más dolo. Pero es un trabajo muy exigente, tan exigente que se llamó el secreto divino. Secreto divino porque era una práctica oculta, porque cada vez que a alguien le decían eso, dice, ¿esto no es Dharma? ¿Esto no es espiritualidad? ¿Cómo uno adoptar el sufrimiento voluntariamente? ¿Qué tiene esto de divino? Entonces se mantuvo secreto por muchas generaciones. Y solo se debe practicar cuando el músculo, ¿no?, del afecto está fortalecido por el amor bondadoso. ¿Verdad? Eso lo mencioné varias veces. El agua de la compasión debe fluir a través de los canales que crea el amor. Si no desarrollamos un vínculo directo al corazón de la otra persona, el sufrimiento del otro pasa por los filtros conceptuales y nos adueñamos de su sufrimiento y nos quema. Nos quema, nos consume, genera depresión y hasta algunas veces ira y rechazo. Entonces sí, no es bueno atender el sufrimiento directo de otras personas hasta no estar entrenado, fortalecido por el amor bondadoso. La compasión es mucho más exigente que el amor. Entonces tenemos que primero desarrollar empatía,
después amor bondadoso, y cuando haya un vínculo natural que no distingue entre seres, que no hay parcialidad, ahí recién podemos empezar a entretener, a atender el sufrimiento de los otros seres. Entonces aquí se menciona como una introducción, pero cuando se aplica, ¿no?, como terapia en nuestra vida, hay que hacerlo gradualmente, paso a paso. Si no, puede ser contraproducente. Pero el ejemplo que tenemos, para concluir la idea, unas veces un ejemplo dice 1000 palabras, es Su Santidad el Dalai Lama. Él, cuando reside en el norte de la India, en Dharamsala, recibe todos los días a un grupo de refugiados tibetanos que vienen caminando, cruzando los Himalayas, semanas a pie para cruzar el punto más cercano, y aunque sea verano, ahí arriba hay nieve, y muchos llegan con los dedos negros que los tienen que amputar, y las manos también, y todos les cuentan las cosas más horribles, que estuvieron en la cárcel, que su madre violada, esta persona muerta, torturada. Entonces Su Santidad el Dalai Lama está escuchando las peores historias que te puedes imaginar de la persona, ¿no?, a medio metro, con la esperanza que tiene esa persona, que Su Santidad le va a salvar de todos sus problemas. Ha cruzado las montañas más altas del mundo para ver al Buda de la compasión una vez en su vida para que le salve, ¿no? Entonces, si yo estuviera en su piel, me hunde, ¿no?, escuchar todos los días ese sufrimiento, ese dolor, ¿no? Pero Su Santidad tiene tal madurez espiritual, ¿no?, que Él lo fortalece. Cada vez está más feliz, más optimista, sin el más mínimo rencor a nadie. ¿Tiene sentido? Entonces, cuanto más sufrimiento, dolor atiende, más energía, más fuerza, más optimismo, más alegría. ¿Por qué? Porque no hay filtros egoístas. Es energía cruda y pura, no pasa, no topa, no se identifica con nada. Entonces nosotros tenemos que tener un poco de preparación para trabajar con la compasión, prepararnos primero con el amor.